buenas tardes para todos. Le vamos dando la bienvenida a Daniela, a Diana, a Humberto, a Jorge, a Cristina, a todos los que se están uniendo esta noche a esta sesión informativa. Y como seguramente ustedes saben, desde el martes de la semana pasada iniciamos una jornada de promoción sobre cómo planear el posgrado en el exterior, los diferentes elementos que hacen parte de la postulación, temas de interés que son de utilidad en este momento en el que ustedes están definiendo en dónde quieren estudiar y qué van a estudiar. En la tarde de hoy los voy a estar acompañando yo en la presentación y mis compañeras Bianca y Lady van a estar respondiendo sus preguntas en el chat y van a estar también al final apoyándome para leer los mensajes más repetitivos y las preguntas que sabemos que son más enriquecedoras para todos. Y Cristian, que es quien sale de Fundación Colfuturo, es nuestro compañero del área de tecnología que va a estar pendiente que nuestro webinar fluya correctamente y que todo nos salga bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la charla de hoy, que se llama Planea tu posgrado en el exterior. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que normalmente un estudiante que quiere hacer una maestría o un doctorado fuera de Colombia debe considerar. Entonces, vamos a tratar principalmente tres temas. El primero es cómo buscar un posgrado, después cuáles son los requisitos usuales en una postulación y después vamos a hablar del viaje. Hoy no vamos a hablar de calificación de programas, no vamos a hablar de financiación, esas son sesiones que vamos a tener en otras fechas. Sin embargo, a medida que yo vaya hablando voy a tocar algunos temas y les voy a ir dando recordatorios de cuándo van a hacer esas charlas informativas. Entonces, mis compañeros que están en el fondo, gracias por encender sus cámaras para saludarlos. Si quieren ya pueden apagarla y arrancamos. Entonces, antes de empezar en materia, voy a pedirles a todos que escriban en el chat ¿cuál consideran que es el primer paso que debe pensar alguien que va a hacer un posgrado en el exterior? Por favor, palabras o frases muy cortas, pero escriban en su cabeza qué es lo primero que ustedes creen que deberían hacer. Entonces voy a esperar a que empiecen a poner para empezar a leer lo que vayan poniendo, pero lo que crean que es lo primero que hay que hacer. No veo nada todavía, entonces vayan, no sé, ideas que se les ocurran. No sean tímidos, hay 58 personas, así que yo me imagino que algo se les debe ocurrir, o no sé si es que no me está saliendo en el chat, pero ¿qué creen que es lo primero que hay que hacer? Ya veo una respuesta, dos, gracias a Daniel, el chat está deshabilitado, por favor habilitar el chat. Entonces ya empiezan a salir algunas ideas. Mónica dice buscar el programa, Daniela dice escoger el programa a estudiar, Matías también dice estudiar el programa a estudiar. La relevancia del programa, el enfoque, aprender el idioma del país en el que yo quiero estudiar, tener claro la universidad y el país en donde quiero estudiar, el país. Gracias a todos por sus respuestas. Todos son elementos que tienen que considerar, pero dentro del chat ninguno contestó realmente lo primero que tenemos que saber y es yo, ¿por qué quiero hacer un posgrado en el exterior? ¿Para qué quiero hacer un posgrado en el exterior? Y después de eso sí viene el dónde, cuánto tiempo. Lo más importante en este proyecto es que ustedes sepan que este es un proyecto de vida. Entonces el proyecto de vida involucra lo profesional, lo personal y lo académico. Y lo primero que hay que hacer es como ese ejercicio de conciencia y ver ¿cuál es la razón que me está motivando a mí a buscar un posgrado fuera del país? Puede ser también porque quiero buscar otras oportunidades, porque quiero conocer otros sistemas académicos, porque quiero mejorar mi hoja de vida. Ese primer elemento es muy importante porque ese va a ser el motor que va a definir que ustedes puedan seguir haciendo ya todas las etapas que vienen después. Entonces, si mi razón, por ejemplo, es porque yo quiero ir a vivir en el exterior y saber qué se siente estudiar en una universidad de alto nivel, eso me va a motivar a mí a que estudie inglés, a que empiece a buscar las universidades, a que empiece a buscar las fuentes de financiación, que era lo que ustedes estaban contestando en el chat. Entonces, mi invitación es que esta noche ustedes se hagan esa pregunta. ¿Yo por qué quiero hacer un posgrado en el exterior? Otro punto importante en esto es que no todo el mundo tiene que hacer un posgrado en el exterior. Hay personas que pueden descubrir que realmente su formación académica es mejor hacerla en Colombia por el tema o también por temas financieros pueden descubrir que al final la inversión de hacer un posgrado afuera es lo mismo que hacerlo en Colombia. Eso también es una decisión muy personal y es un ejercicio que hay que hacer. No es correcto ese mito en donde dice que solamente el que hace un posgrado en el exterior va a triunfar o va a brillar o le va a ir mejor. No es cierto. Hay muchas personas que han hecho sus estudios en Colombia, investigadores, personas que todo ha sido en Colombia y son muy exitosos. Entonces,
quiero como que ese sea uno de los mensajes claves que les quede a cada uno de ustedes esta noche y es autoconocerse y saber realmente por qué los están motivando o qué es lo que los está motivando a estudiar afuera. Ya después de eso, entonces sí ya viene lo que ustedes me decían en el chat, el idioma. Entonces, una cosa importante es que muchos estudiantes dicen, yo no hablo buen inglés, yo no hablo buen francés, entonces me voy a ir a estudiar en español. Otros dicen como yo hablo perfectamente inglés, pero cuando toman la prueba o el examen se dan cuenta que realmente no sabían tanto inglés como pensaban que lo tenían. Pasa también que cuando uno llega a hacer sus estudios en el exterior, se da cuenta que no habla tanto como cree. Entonces, el próximo martes, el 22 de noviembre, vamos a tener una sesión informativa en donde les vamos a dar algunos tips sobre cómo mejorar y cómo aprender un segundo idioma y vamos a hablar específicamente de una prueba que es la prueba TOEFL, que es la que más toman los estudiantes cuando quieren demostrar el dominio del idioma. Entonces, de una vez los invito a que se agenden, se registren y nos acompañen también el martes. Esa charla la va a dictar un experto de ETS, es un invitado especial y además que en esa charla les va a contar algo adicional que él va a ser muy generoso y que les va a ser también de mucha utilidad. Dentro de estos temas también hay que ver lo que algunos mencionaban, el país, a dónde me voy a ir a estudiar, no solo el país, sino también la ciudad. Aquí me gusta ponerles este ejemplo y es que si yo soy arquitecto y me quiero ir a hacer un programa en arquitectura, seguramente yo me quiero ir a una ciudad como Sydney, Nueva York, Londres, en donde hay construcciones, hay arquitectura que yo como estudiante de arquitectura puedo analizar, pero por ejemplo, si yo soy matemática o soy física y realmente a mí más lo que me interesa son los laboratorios, de pronto tener ese contexto de una gran ciudad no es tan necesario. Obviamente, cuando uno va a las ciudades que no son tan grandes, los costos son muchos más económicos. Entonces, dependiendo de su disciplina, ustedes evalúen si les conviene irse a una ciudad pequeña porque va a salir más barato estudiar, va a ser más económico. Muy importante construir un plan y construir un plan es coger, sentarse a conciencia en un Excel o en un cuaderno o en una aplicación en donde ustedes se sientan más cómodos y es hacer el paso a paso. Entonces, hacer un cronograma de fechas, empezar a poner la lista de todas las cosas que van encontrando que tienen que hacer. Yo hoy les voy a dar muchas de esas cosas que tienen que hacer. Entonces, es ir haciendo ese cronograma de trabajo e ir colocando las cosas y más adelante vamos a hablar sobre las fechas que deben colocar para hacer cada una de esas tareas. Y finalmente, aquí lo importante también es tener en cuenta cuánto tiempo me voy a desvincular del mercado laboral. Entonces, si yo me voy a ir a hacer un doctorado, seguramente, pues obviamente voy a estar haciendo investigación y voy a estar trabajando en otro país, pero eso significa que mis contactos en Colombia van a estar de alguna forma descuidados o no tan atendidos como cuando estamos en el país. Hay una recomendación que les hago desde ya, es como no rompan nunca los contactos, de vez en cuando un correo electrónico. Piensen que cuando ustedes vuelvan a Colombia, esos contactos van a ser fundamentales para que ustedes puedan reinsertarse al mercado laboral y puedan aprovechar al máximo esa experiencia que adquieren afuera. Entonces, por eso también es importante cuánto tiempo me quiero ir. Si yo me quiero ir un año, entonces seguramente el Reino Unido, que tiene maestrías de un año, va a ser un país que me puede llamar más la atención que Estados Unidos o que Australia, en donde usualmente las maestrías son de 2 años. Si yo me quiero ir más tiempo, entonces 2 años me puedo ir a Francia, Alemania, Australia, Estados Unidos. Todo eso también va a influir en su decisión. Ya después de que ustedes han tomado como esos parámetros y puntos base de información, hay que pasar a un punto y es entender que las maestrías tienen diferentes connotaciones al igual que los doctorados. Siempre hemos creído que los doctorados todos son investigativos, pero ahora hay doctorados que no son investigativos, que son profesionalizantes, y entonces dentro de ese ejercicio de evaluar qué programa me interesa, ustedes van a empezar a encontrar que hay maestrías que se llaman Master of Science, hay otras que se llaman Master of Arts, hay otros que se llama MRS. Entonces, es importante que sepan que ese apellido define qué tanto porcentaje de investigación o qué tan profesionalizante puede llegar a ser su maestría. Y otro error común es que el Master of Science, algunas personas que no saben, creen que es un máster en ciencias. Y no es así, ese es el título, pero puede ser un Master of Science en ingeniería civil, en comunicación social, en un tema que no son ciencias. Entonces, eso es como que tengan presente que se llame Master of Arts, tampoco significa que es un máster en artes plásticas o que van a pintar o que van a cantar o que van a interpretar un instrumento. El programa puede ser un Master of Arts nuevamente en física, en matemáticas, en sociología, en filosofía. Y el común también que por favor ya después de esta charla esperaría que nadie lo cometa es pensar que un Doctor of Philosophy es que es un doctor que estudió filosofía.
No, el título se llama, ese es el nombre del título, Doctor of Philosophy, pero puede ser nuevamente en ingeniería química, en economía, en una cosa que no es filosofía. Entonces, eso lo van a encontrar en los sitios web y dentro de los sitios web les van a decir si se llama Master of Science, qué tanto componente de investigación van a tener y qué tanto profesionalizante. Los títulos profesionalizantes, como su nombre lo indica, es que ustedes van a adquirir herramientas para después entrar al mercado laboral y ejercer con esas herramientas que les entregaron en la maestría o en el doctorado. Mientras que un programa investigativo es en donde ustedes van a crear conocimiento. Entonces ahí sí es, ustedes van a descubrir cosas nuevas, van a aportar al conocimiento que ya existe y ahí está la diferencia. El profesionalizante utiliza lo que los que investigaron y los que hicieron esos programas crearon para poner al servicio de los diferentes campos de acción. Un punto también adicional dentro de la titulación es ver si el título es oficial o es propio. Un título oficial es un título reconocido por el gobierno del país en donde ustedes van a hacer su maestría o su doctorado. Entonces, si yo voy a ir a estudiar a España y el título es oficial, lo que quiere decir es que el gobierno de España reconoció mi título. Un título propio es un título que no es reconocido por el gobierno. No significa que sea de mala calidad, sencillamente es que no es reconocido por el gobierno. El gran tema de esto es que el Ministerio de Educación en Colombia, que es la entidad que convalida los títulos, por ley, no puede convalidar títulos propios. Entonces, si ustedes vienen con un título propio, lo que eso significa es que no van a poder tener el reconocimiento. Es decir, en Colombia no van a reconocer que ustedes hicieron esos estudios. Mientras que en un título oficial, como está reconocido por el gobierno de España, en el ejemplo que les daba, ahí el gobierno colombiano va a decir, sí, este título también es válido en el país. Eso es particularmente importante para quienes van a trabajar en el campo de docencia o investigación o para quienes van a trabajar en el sector público. Y otra cosa también que yo les digo a los estudiantes es que yo hoy estoy en el sector privado, pero yo no sé en 10 años si voy a estar en el sector público. Entonces es mejor hacer siempre un título oficial para que después en muchos años no vayan a llevarse una sorpresa que el título no se los van a poder convalidar. Y lo último sobre los créditos, esto es lo que ustedes usualmente van a encontrar como referencia cuando empiecen a buscar en las páginas web, que el título tiene 60 créditos ESCTS, que esos son los títulos como dentro del marco de la Unión Europea, y en Estados Unidos seguramente van a encontrar es que tiene 30 créditos. Entonces, esos son los como los estándar. Puede ser que tenga más, usualmente no tiene menos, cuando tiene menos probablemente no es un título de maestría ni de doctorado. Entonces ahí tenganlo presente. Por otra parte, cuando ya ustedes han pasado todo este ejercicio es cuando empieza la búsqueda. Entonces, hoy vamos a ver tres elementos grandes que son los principales, las principales herramientas o las principales fuentes en donde ustedes pueden buscar programas. El primero son los buscadores o directorios que funcionan, son bases de datos hechas por los gobiernos de diferentes países en donde con palabras claves uno empieza a resumir información. Los rankings son también fuentes de información porque ahí pueden encontrar universidades que ustedes no conocen. Y nuevamente les digo, hoy no vamos a hablar de calificación de programas, entonces los rankings en esta presentación de hoy lo vamos a ver como una herramienta para búsqueda de programa. En la sesión que vamos a tener el 29 de noviembre, ahí sí vamos a hablar de los rankings como un método de calificación de programas, para que hoy no se queden esperando como por qué no dijo cómo calificaba los programas con el futuro o por qué no habló de esa parte de los rankings, porque ese tema no es hoy, es nuevamente el 29 de noviembre. Y la otra herramienta son las ferias o las referencias bibliográficas o personales que ustedes puedan tener. Entonces, una feria es pues estos eventos masivos que hacen en donde vienen representantes de muchas universidades a contarle a las personas qué ofrecen, a contarles cómo pueden postularse, ahí tienen la oportunidad de interactuar directamente con los representantes de las universidades. Y en cuanto a las referencias, pues esa también es una muy buena fuente porque es el compañero que ya hizo la maestría, el amigo que ya hizo la maestría afuera o el profesor que le dice a uno o también uno en sus trabajos de investigación cuando encuentra que hay un profesor o un investigador muy destacado, entonces uno mira en qué universidad está trabajando y se quiere ir a esa universidad. Entonces por eso hablamos de las referencias bibliográficas y personales como una fuente de búsqueda de información. Vamos a ir rápidamente por cada una de ellas. Entonces, la primera son los buscadores. Yo les decía que estos son producidos generalmente por los gobiernos. Entonces, la forma más fácil de encontrarlos es ingresar a Google y escribir Study in Canada o Study in Denmark, el país en el que ustedes están interesados, y fijarse que eso tenga una extensión al final que sea .gov. Entonces, cuando ven eso, significa que es hecho por el gobierno.
Hay algunos buscadores que son hechos por privados. Estos buscadores hechos por privados deben tener cuidado en el sentido de que pueden ser comerciales, entonces pueden estar enfocados únicamente a unos programas. Mientras que los que son hechos por el gobierno, esos rankings sí tienen la información de todas las universidades, en algunos casos solo universidades públicas. Entonces, aquí hay un ejemplo del buscador de los Países Bajos, en donde, como les contaba, en la izquierda ustedes encuentran todas las posibilidades de filtros que ustedes pueden tener. No es necesario ponerlas todas. Ustedes podrían colocar únicamente que la cualificación que quieren es maestría y el área que están buscando es ingeniería química, que fue la que usamos en este trabajo. Entonces, lo que va a hacer al final este ejercicio es traerles todos los programas que tienen en su nombre química o que dentro de su componente de clases tiene temas relacionados con química. Por eso ustedes ven que al principio los que salen todos se llaman Chemical Engineering, y en los de abajo ya se llama Medical Engineering, pero si ustedes entraran a ese programa seguramente encontrarían que dentro de sus clases y dentro de la descripción pues está muy relacionado con temas de química. Entonces así es como funcionan los buscadores. Realmente es una herramienta muy amigable, es muy fácil de usar y les empieza a mostrar nombres de instituciones que ustedes de pronto nunca habían escuchado y que pueden ser interesantes. La otra herramienta que hablamos dentro de lo que dijimos son los rankings. Entonces, en este punto, los rankings lo que les pueden servir también es para conocer universidades que ustedes no habían escuchado y también algunos de los rankings tienen la ventaja, como este que les voy a mostrar, que es el de QS, que vienen por áreas de conocimiento. Entonces, hay como un gran ranking, un ranking de área general que se llama Arts and Humanities, pero dentro de esos también hay unas subcategorías. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar historia, entonces yo voy a ese subject que dice history y ahí lo que voy a ver es toda la lista que ellos tienen de los programas que están evaluados dentro de ese ranking en el tema de historia. La utilidad para este paso en este punto del proceso es empezar, por ejemplo, si yo quiero ir, yo sé que me llama la atención Canadá, entonces poder filtrar por Canadá, ver qué universidades en Canadá aparecen y siempre se van a llevar sorpresas que hay instituciones que ustedes no conocían y que de pronto pueden tener buenas opciones de financiación posteriormente para sus posgrados. Estos rankings también pueden encontrarlos por países. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Este que sale CHE es un ranking que elabora Alemania en conjunto con el DAD. El que sale allí de US News, pues es para los Estados Unidos. The Guardian es para el Reino Unido. Son instituciones locales que no hacen rankings globales como QS. QS coge todos los países del mundo y hace sus listados con todo el mundo, mientras que estos solamente se focalizan en su país. La forma también de encontrarlos estos es en la página web de Colfuturo, hay una sección en donde ustedes van a encontrar que se llaman rankings. Ahí nosotros tenemos los rankings que más utilizamos, los más conocidos, pero nuevamente al amigo Google que todo lo tiene, entonces pueden hacer el ejercicio de mirar ahí y siempre cuando vayan a leer un ranking es importante que vean quién produce ese ranking y qué metodología está utilizando para producir ese listado, porque eso les da una referencia de cuál es la seriedad de ese ranking y de esa publicación. Hay rankings específicos y especializados, especialmente en el tema de negocios. Entonces, por ejemplo, está el Financial Times. Para las personas que van a estudiar economía, hay un ranking que únicamente se especializa en producir rankings en esta área que se llama Ideas Repec. El Hollywood Reporter es para los que van a estudiar cine, actuación. El Red Dot es para los que van a hacer programas en arquitectura. Entonces, aquí son ya rankings específicos por áreas de conocimiento. Y nuevamente, la misma utilidad que mencioné anteriormente. Entonces, ya con esas herramientas de búsqueda, la idea es que ustedes empiecen a sacar programas, empiecen a sacar la lista de lo que a ustedes les llama la atención y ya cuando tengan eso empiecen a ver qué les piden las universidades para postularse. Nuevamente vamos a hablar de la generalidad porque cada universidad y cada programa les puede pedir algo diferente y también puede pasar que les piden cosas que son específicas. Entonces puede ser que ellos tienen una prueba o un examen particular dentro de la universidad que es hecho por la universidad y ustedes cuando pagan su inscripción pues les piden que tomen esa prueba. O hay otros que son como los exámenes estandarizados que son los que vamos a hablar dentro de estos requisitos. Entonces, estos elementos de postulación se dividen como en dos etapas. Unos que son los que necesitan preparar con anticipación y otros que son los más rápidos, que son los de corto plazo. Voy a empezar con los de corto plazo porque es más fácil. Entonces, ¿qué es de corto plazo? Por ejemplo, pedir las notas a la universidad, mandarlas a postillar y mandarlas a traducir. Hay estudiantes que cometen el error de esperar a esta etapa hasta el final del proceso pensando en que las universidades les dicen que eso tiene que estar recién expedido y realmente en pocos casos les dan la fecha en que las notas deben haber sido expedidas. Entonces, lo que yo les sugiero, sobre todo a los estudiantes de universidades públicas, es que pidan las notas
lo más pronto posible y empiecen todo el proceso de apostillar y traducir. ¿Por qué hago el énfasis de las públicas? Porque no, en Colfuturo, que nuestra convocatoria cierra a finales de febrero, siempre nos damos cuenta que las universidades están en paro, entonces las oficinas de notas se demoran más en producir los resultados. La ventaja de hacerlo ahorita es que si llegara a haber una manifestación o se fueron a vacaciones, pues ustedes todavía tienen una ventana de tiempo y no van a estar presionados por eso. Dentro de corto plazo también está el tema de la hoja de vida. Entonces, podríamos hacer una sesión completa para hablar de la hoja de vida, pero lo que les voy a invitar aquí es que cuando ustedes estén viendo en sus universidades o los países que elijan, vean cómo se llama el documento. En algunos se pueden llamar el CV, que es el currículum vitae, en otros se pueden llamar la hoja de vida como tal, en otros se pueden llamar el resumen. Entonces, hay una diferencia entre cada uno de esos elementos porque hay unos en donde deben ser muy concisos y muy cortos, mientras que hay otros en donde sí les van a pedir, por ejemplo, las citaciones si son investigadores o si tienen publicaciones. Y es importante que cuando estén viendo en la universidad vean cuál es el tipo de hoja de vida que les piden. Las universidades más prestigiosas y las que tienen mayor cantidad de estudiantes usualmente tienen ejemplos de esas hojas de vida. Entonces, por ejemplo, si ustedes entran a la página de Oxford, seguramente van a encontrar que ahí les dan ejemplos de cómo hacer la hoja de vida de un candidato para esa universidad. La otra cosa importante en este punto es que las hojas de vida que hacemos en Colombia no son iguales a las que se hacen en Europa. Las que se hacen en Europa no son iguales a las que se hacen en Australia. Entonces, uno también tiene que ponerse en el contexto del país al que se va a postular para saber cómo es el formato de la hoja de vida en ese país. Aunque está en el corto plazo, yo lo pondría en una mezcla de corto y largo plazo, porque mi recomendación siempre, tanto con la hoja de vida como con el ensayo, es que la escriban, cierren el computador, en 3 días vuelvan y lo abran, vuelvan y la revisen, vuelvan y cierren, o sea, que hagan ese ejercicio repetitivamente, porque muchas veces cuando uno hace en una sola sentada todo, comete errores de taquigrafía, se come una letra, sobre todo si está escribiendo en un idioma que no es en el nativo, es muy fácil equivocarse en el deletreo, en el spelling o en el francés, en lo que estén haciendo. Entonces, por eso es importante ese ejercicio de abrir, dejarlo reposar y después volverlo a ver. Y paso al siguiente punto, que es el ensayo. Entonces aquí nuevamente viene una cuña. El taller sobre cómo hacer un ensayo exitoso lo vamos a dictar el jueves de la otra semana, el 24 de noviembre, y tenemos también un invitado especial. Es una persona que seguramente los que están en redes sociales ya en este proceso han visto, y es Federico Duarte, que es becario de Colfuturo, hace unos talleres muy exitosos. Entonces quienes quieren ver a Federico o quienes quieren saber más sobre cómo escribir el ensayo, pues los esperamos el jueves de la otra semana en esa sesión. Finalmente está la propuesta investigativa y el portafolio. Entonces, la propuesta investigativa claramente va a ser para alguien que va a ir a hacer un doctorado o que va a ir a hacer una maestría en investigación. Allí lo importante es que ustedes nuevamente se guíen por lo que la universidad les está pidiendo y vean el formato que les piden. El tip que les doy aquí es ser supremamente cuidadosos con el uso de las citaciones. Entonces, si yo estoy haciendo una propuesta investigativa para Estados Unidos, es importante que revise cómo se citan las publicaciones de terceros dentro de un escrito, porque no necesariamente es igual que lo hacemos en Colombia, o no necesariamente es igual entre un área y otra. Entonces, mucho cuidado con eso. El tema de plagio en el exterior es súper penalizado y ya ustedes saben pues que hay herramientas súper profesionales y las universidades pagan las más costosas para poner su propuesta investigativa o su ensayo y ver si ustedes están plagiando o no están citando correctamente. Entonces, por eso ahí el tip en ese es ser cuidadosos con eso. Y en cuanto al portafolio, pues esto es para personas que van a temas de artes, en arquitectura, nuevamente también dentro de su área, hablar con profesores, hablar con personas que les puedan guiar sobre qué deben poner ese portafolio. No todo se debe poner en el portafolio, uno debe colocar realmente los trabajos que son brillantes, como los más sobresalientes, y piensen que en este ejercicio ustedes están vendiendo. Entonces la idea es que en esa venta ustedes expongan lo mejor de ustedes, que ustedes le digan a la universidad: yo soy el candidato perfecto porque tengo estos méritos o estas cualidades. Nos movemos a la izquierda de la tabla en donde están las pruebas a largo plazo. Entonces, el idioma está en a largo plazo porque aquí hay que conocer los exámenes y familiarizarse con los exámenes, hacer muchos simulacros. Puede ser que yo hable inglés perfecto, que yo haya estudiado en un colegio bilingüe, que yo
me comunico maravillosamente en inglés o en francés, pero resulta que cuando llego a presentar la prueba, no sé que la prueba tiene 4 secciones, que cada sección tiene cierta cantidad de tiempo, que en cada sección me van a mandar más o menos tanta cantidad de preguntas o de ejercicios. Entonces, por eso lo ponemos en el largo plazo, porque aquí, si no tengo el dominio, obviamente necesito la preparación y eso puede tomar más o menos un año. Y si ya tengo el dominio, necesito familiarizarme con los exámenes. Entonces, en las pruebas de idioma nos referimos al TOEFL, al DELF, al DAF, a todos los exámenes oficiales que hay para certificar el dominio de cada una de esas lenguas. Nuevamente hago la cuña de la sesión que tenemos el martes de la próxima semana, que la va a dictar Yaira Ayala, que trabaja en ITS y que les tiene una sorpresa bien chévere. La verdad es que si ustedes van a tomar el TOEFL, les recomiendo mucho esa sesión. En las pruebas de actitud, entonces ya hablamos de otro tipo de exámenes que no son exámenes que miden el conocimiento de idioma, sino que lo que miden es mi capacidad de hacer raciocinios, de interpretar, de inferir en una segunda lengua. Son exámenes mucho más difíciles, usualmente son el GMAT o el GRE, y esos exámenes también requieren una preparación, también requieren familiarizarse con el examen. Hay instituciones que dictan cursos para prepararse. En las páginas web también encuentran, por ejemplo, Kaplan, que no estoy haciendo cuña porque no trabajamos con nadie, pero digamos que instituciones de este tipo en donde ustedes pueden tomar cursos en donde los entrenan para tomar esas pruebas. Y finalmente están las recomendaciones. Entonces, en el punto de las recomendaciones, si estuviéramos en una sesión presencial, yo les diría, ¿por qué creen que las recomendaciones están a largo plazo? Si al final la recomendación es solo una carta que alguien escribe, es una sencilla carta. Pues resulta que esa sencilla carta va en a largo plazo porque es una carta que no depende de ustedes. Es una carta que ustedes van a tener que pedirle a un tercero que la hagan y van a tener que guiar a ese tercero en sobre cómo hacer esa carta. Entonces, es muy difícil esto que les voy a decir porque lo ideal sería que uno pudiera tener la carta de recomendación para cada programa. Es decir, como que mi recomendador, si yo me voy a postular a 3 universidades, me hiciera una carta para cada universidad, pero ese es un favor muy complicado, pues realmente es el tiempo de un profesor, de un colega, de un compañero de trabajo. Entonces, por eso las recomendaciones están en el largo plazo, porque es algo que no solamente ustedes deben trabajar, sino que también deben establecer el contacto con su recomendador, compartirle su proyecto, involucrarlo, hacerlo que de alguna forma se comprometa. Y aquí además entra el reto de que él va a tener unos deadlines, que ustedes le van a poner un deadline a alguien que les está haciendo un favor, porque uno no le paga al recomendador. El tip también que les doy aquí es, uno no le paga al recomendador, pero uno sí debe ser agradecido con su recomendador. Entonces, invitarlo a tomarse un café, después mandarle una tortica, un desayuno de su sorpresa, algún detalle, porque siempre hay que dejar la puerta abierta. Y realmente más que dejar la puerta abierta es agradecerle a esa persona que se haya tomado ese tiempo para hablar de ustedes y ayudarles en esta meta de lograr una maestría o un doctorado en el exterior. Un error también que no les puede pasar aquí es que ustedes, la famosa frase en Colombia de usted haga la carta y yo se la firmo. ¿Por qué no puede pasar? Porque como ustedes van a mandar un paquete de postulación a la universidad, las personas de las oficinas de admisiones son muy hábiles en reconocer la escritura. Entonces, si yo escribo en inglés, yo tengo mi estilo de escribir en inglés y tengo mis errores comunes porque no es mi lengua materna. Si ellos ven los mismos errores comunes, ven la misma redacción en el recomendador, van a saber que yo fui quien hizo esa carta y automáticamente los van a descalificar, no van a poder competir. Entonces, por eso también es importante que sea el recomendador que lo haga. Hay otros países como Estados Unidos en donde es todavía más complejo porque a uno le piden el nombre del recomendador y el correo electrónico del recomendador. Y la universidad le crea un perfil al recomendador. El recomendador tiene que entrar a la página web de la universidad y llenar el formulario dentro del sitio web de la universidad. Entonces ahí nuevamente entra lo mismo. No lo van a poder hacer ustedes porque esa comunicación va a ser directamente entre la universidad y el recomendador. Entonces, a trabajarle al recomendador, desde ahora empezar a pensar quién podría hacerme ese favor, ir contactándolo e ir mandándole como ese mensaje de usted es importante para mi proyecto académico, transmitirle esa importancia que él tiene dentro de este ejercicio. Vamos a hablar brevemente sobre los exámenes y aquí nuevamente unos tips sobre todo sobre el IELTS, el TOEFL, el GMAT y es
Saber que estos exámenes hay épocas del año en donde conseguir un cupo es súper complicado. Por ejemplo, noviembre, diciembre, enero y febrero, las citas son súper lejanas, a veces es suerte encontrarlo. Igual, por ejemplo, ahora tienen la opción también de tomar los home, los que se pueden tomar desde la casa, entonces, pues saber que uno tiene que tener un muy buen internet para poder hacer eso. Si va a hacerlo en la casa, entonces que no lo interfiera la mamá, que el perro no ladre, que no llegue el vecino justo en ese momento o el portero les timbre. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas e inscribirse con tiempo. Ya habíamos hablado sobre entrenarse. Una cosa que quería aquí mencionar es los simulacros y los sitios web. Actualmente en internet, ustedes saben, y en redes sociales uno encuentra todo tipo de herramientas gratuitas para prepararse. Entonces aprovechen todas esas herramientas. Yo siempre menciono los podcasts. A mí me encantan los podcasts porque le ayudan a uno a entrenar el oído, y aunque uno no se dé cuenta, uno al entrenar el oído también entrena su pronunciación. Después, con la práctica se van dando cuenta que ustedes ya pronuncian mejor, se comunican mejor. Entonces, otro consejo, aparte del de esta noche de pensar yo por qué quiero estudiar un posgrado en el exterior, es identificar un podcast en el idioma en el que yo quiero estudiar y todos los días escuchar 5, 10 minutos mi podcast. Entonces, mientras voy al trabajo, mientras voy a la universidad, mientras cuando me voy a acostar a dormir, o sea, como cada uno encuentra el espacio perfecto en donde ustedes tengan ahí a su cerebro procesando en esa lengua en la que van a estar estudiando. Y finalmente, pues venden libros en donde ustedes pueden hacer prácticas de esos exámenes y también los cursos que ya lo habíamos mencionado. Vamos a hablar ahora de otro elemento que son las notas. Entonces yo les había dicho que las notas hay que pedirlas con anticipación y hay que hacer todo este trámite. Entonces el trámite de esto es cuando el país les pide la legalización en Colombia, hay que hacer esa legalización ante el Ministerio de Educación, después apostillarlo, después traducirlo y después, dependiendo del país, la parte de legalización del país en donde ustedes van a hacer su maestría o su doctorado. Por ejemplo, en España hay que hacer un trámite que se llama la compulsa, y es que en la Embajada de España en Colombia les ponen un sello y un reconocimiento para cuando ustedes lo manden a la universidad en España, eso ya vaya con un reconocimiento del gobierno español en Colombia. Y la legalización, por ejemplo, en el DAD también, en Alemania, perdón, también hay cosas que ustedes tienen que legalizar con trámites ya de ese país. Entonces, dependiendo del país, ver si tienen que cumplir con una legalización adicional. Importante ver el tema de las traducciones oficiales. Antes el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía en su página web una lista de los traductores oficiales. Sin embargo, aquí Lady, mi compañera que estudió en la Universidad Nacional, siempre da un tip, y es en la Universidad Nacional todos los profesores en la carrera de filología tienen que ser traductores oficiales. Entonces, por ejemplo, averiguar si en sus universidades sus profesores son traductores oficiales y ellos les pueden ayudar con ese proceso. Y si no, nuevamente el amigo Google, que todo lo tiene. Y el punto de volver a la universidad es que ahí pues es cuando ustedes no eviten ese proceso de que la universidad les devuelva porque no hicieron bien la traducción, porque no pusieron la postilla. En algunos casos les van a decir que lo pueden mandar escaneado, en otros les van a decir que lo tienen que mandar con un correo certificado. Entonces va a depender de cada universidad. No voy a hablar mucho del ensayo porque para eso tenemos la sesión del jueves de la otra semana en donde Federico les va a hablar del ensayo, pero lo que yo sí les quería mencionar aquí es que el ensayo puede tener diferentes nombres. En algunos casos se puede llamar un statement of purpose y en otros se puede llamar un personal statement. Hay que entender que en cada documento de estos les van a hacer unas preguntas que ustedes tienen que responder a manera de ensayo, un escrito consecutivo, una narración en donde ustedes respondan a esas preguntas. Muy importante, a veces lo obvio no es tan obvio, es asegurarse de que están preguntando todo lo que les están contestando. Pero no solo eso, sino que lo están contestando enfocado a lo que es el programa que ustedes quieren hacer. Entonces, si ustedes van a hacer un programa en trabajo social y esa universidad dice que se especializa en trabajo social en población vulnerable después de desastres naturales, por decir cualquier cosa, ustedes en su ensayo lo que tienen que destacar es su trabajo en ese tema, en el tema de desastres naturales, enfocar el ensayo de acuerdo a lo que cada universidad y cada programa quiere de sus estudiantes. Por eso también acá la recomendación es que uno puede tener un template o un formato de su documento, pero siempre tiene que asegurarse de editarlo y ajustarlo a lo que está pidiendo la universidad. Errores vergonzosos que nos cuentan los representantes de universidades es que personas que están aplicando a una universidad mandan el personal statement con el nombre de otra universidad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aplicando a Colombia, mando mi ensayo a LSI hablando de Colombia, o mando mi ensayo de la Universidad de Navarra hablando del LSI. Entonces, uno tiene también que asegurarse que su ensayo
ese template que tiene lo ajustó a la universidad a donde uno se está postulando. Y como les digo, me voy a saltar todo esto porque quiero motivarlos y los invito a la sesión del jueves de la otra semana. En las cartas de recomendación, entonces ya dijimos algunas cosas importantes, pero aquí quiero mencionar que en la carta de recomendación lo importante es que la persona que la hace les ayude a destacar sus fortalezas y también mencione algunas de sus debilidades. Las personas le tenemos mucho miedo a esa pregunta de en qué no eres bueno o qué tienes que mejorar. Nadie es perfecto, todos tenemos algo que mejorar. Entonces aquí lo importante es saber decir qué es lo que necesito mejorar y guiar al recomendador para que lo use de una manera adecuada. Por ejemplo, no convendría que un recomendador escriba, ella siempre llegaba tarde. Y si van a ser profesores o si van a recibir un teaching assistantship, obviamente si uno llega tarde, pues no van a querer tener un profesor o un asistente que llega tarde. Entonces, es como ese ejercicio de saber cuáles son las debilidades que uno tiene en su campo laboral y saberlas vender como debilidades pues que son corregibles y que se pueden potencializar. Entonces, eso por el lado de lo que tiene que decir el recomendador. Otro punto importante en el recomendador es que las personas tienden a creer que si a mí me recomienda el rector de la universidad, mi recomendación va a ser mejor. Y eso no es cierto. Lo correcto es que a mí quien me debe recomendar es mi supervisor directo o alguien que trabajó conmigo y me conoce. Que si lo llaman y le dicen Joana Torres, sabe que Joana Torres era la señora que trabajaba en Colfuturo, que era la persona que dictaba los talleres, o sea, que tenga esa información. Y no que le escriban a alguien que no tiene ni idea de quién eran ustedes. Entonces, pueden los recomendadores ser sus jefes, pueden ser también personas con las que ustedes hayan hecho trabajos, entonces pueden ser inclusive compañeros de proyectos que puedan contar cómo fue su experiencia al trabajar con ustedes. Y importante en ese tema del recomendador, pues que ustedes le digan como estos tips de no se le olvide poner su cargo, su teléfono y su correo electrónico en caso de que la universidad lo quiera contactar o que lo quieran llamar. En cuanto a los portafolios, nuevamente esto es muy enfocado a personas que van a hacer temas en arquitectura o en artes, es lo más, son como los que usualmente los piden. Entonces es ver como las muestras estándar, los que es realmente relevante, trabajos recientes. Si uno es una persona que tiene mucha experiencia laboral, uno debe centrarse en destacar las más relevantes y de las más relevantes también las más recientes. Entonces, saber cómo darle esa categorización a lo que yo sé hacer y a las cosas que yo he hecho. Y también en este caso de estas personas, pues de estos estudiantes, ver en qué tipo de formato les piden ese documento, porque van a ver que en las páginas web a veces les dicen, ellos tienen como sus propios sistemas para que ustedes lo puedan subir o dentro de su propio lenguaje ustedes saben cuál es el sistema que se tiene que utilizar. Aquí sí es importante guiarse por lo que les diga la universidad y les digan personas que trabajan dentro de ese campo. Si a mí alguien me pregunta en arquitectura, yo no tengo ni idea. Entonces es mejor preguntarle a un profesor o a alguien directamente que sabe cómo funciona el tema de los portafolios en esa área de formación. Ya para ir finalizando, otra cosa que van a encontrar cuando ustedes estén haciendo las búsquedas de los programas es que las postulaciones pueden ser a través de diferentes mecanismos. El primer mecanismo, que es muy normal en Estados Unidos y en el Reino Unido, es que uno hace toda la postulación a través de la página web de la universidad. Entonces, me hacen crear un usuario, una contraseña, lleno un formulario y me hacen subir mis papeles dentro de la plataforma de la universidad. Y en algunos documentos muy específicos puede ser que me digan que los envíe por DHL o por un correo certificado. En otros casos puede decir que me dicen, si usted es admitido, cuando venga, traiga con usted sus notas originales que se las vamos a pedir para que pueda empezar el programa. Entonces, revisar ese tipo de postulación. Otra es la página externa, que es el caso de las personas que van a estudiar en Alemania. En Alemania hay una plataforma que se llama UniAssist, que es una página que no es del gobierno, en donde ellos les funcionan de alguna forma como intermediario entre ustedes y la universidad. Entonces uno sube toda su postulación a UniAssist y ellos se encargan de ser ese puente entre las universidades que ustedes están interesados en estudiar y ayudarles con esa admisión. Es muy similar a las agencias gubernamentales, que a diferencia de las páginas externas, las gubernamentales sí son agencias de los gobiernos. Entonces, esa es la típica de Campus France, en donde nuevamente uno sube toda su postulación a la página del gobierno francés de Campus France y ellos les sirven a uno de intermediario entre las universidades. Estas páginas
funcionan para las universidades públicas. Entonces, si ustedes van a una universidad privada, seguramente la postulación sí va a ser directamente con la universidad y pues ahí les indicarán, podrá ser muy similar a lo que hablamos que es a través de la página web del programa. El caso del tutor es para quienes van a hacer programas en investigación. Entonces, aquí usualmente a uno primero lo debe aceptar un tutor y después uno sí se postula a la universidad. Eso es en la mayoría de los casos. ¿Por qué es esta forma? Porque si yo voy a trabajar en un grupo de investigación, la universidad no me va a aceptar si no hay un profesor que ya dijo que sí le sirvo para trabajar en ese proyecto. Entonces, por eso es que dentro de este paso, uno primero contacta al tutor, el tutor le va a decir si uno sí tiene espacio dentro de su grupo de investigación y después de eso ahí sí es donde empieza el proceso de postularse a la universidad. Importante en este ejercicio que sepan que la mayoría de universidades en los países pues como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, dentro de sus páginas tienen el buscador de los posibles tutores. En el DAD, por ejemplo, también en la página del DAD para los de Alemania, también ahí tienen una forma donde los guían sobre cómo contactar a los tutores o a los posibles supervisores de sus doctorados. Importante también asegurarse, y obviamente el tutor no los va a aceptar si no tiene fondos, pero obviamente tratar de buscar, hacer en su ejercicio, ver qué profesores están recibiendo plata o qué universidades están recibiendo plata en eso a lo que a ustedes les interesa trabajar, porque pues de esa forma es que los van a aceptar. Si ellos no tienen plata, pues no los van a aceptar. Finalmente están las agencias privadas. Entonces, este tema de las agencias privadas es muy usual para países como Australia, Nueva Zelanda. El Reino Unido también se está pasando a este tema de las agencias privadas y como el nombre lo indica, es una persona natural, privada, que no es ni del gobierno ni es contratada por el gobierno, sino que es contratada por la universidad para que lo represente. Entonces, una agencia privada puede tener un portafolio de diferentes universidades a las que representa y cuando ustedes van a la agencia les dicen como, yo tengo estas universidades, estas son las opciones. Lo importante aquí es que ustedes sean quienes elijan el programa, no que sea la agencia la que les diga en dónde estudiar. Entonces, si ven todas sus opciones, pues asegurarse que esas opciones ustedes están escogiendo las que a ustedes les gustan y a las que a ustedes les interesan. Hoy no es el tema de financiación, pero no lo podíamos dejar por fuera del proceso de la búsqueda. El tema de financiación va a ser el 1 de diciembre. Ahí estamos inventando a diferentes sistemas de becas de diferentes países para que ellos les cuenten cómo funcionan las becas. Pero dentro de lo que vamos a hablar de la financiación hoy es la importancia de hacer un buen presupuesto. Y hacer un buen presupuesto es concienzudamente decir yo cuánta plata necesito para hacer esta maestría. Es importante hacerlo muy bien porque con el afán de irse uno dice, ay no, yo solo voy a comer 2 veces al día, yo hago un sándwich todos los días para la universidad y una manzana y eso no pasa en la vida real. Entonces es mejor hacer un presupuesto donde uno dice como, uy, son 150 millones de pesos, ¿yo de dónde voy a sacar 150 millones? A decir, son 100 y después en el proceso darse cuenta que les faltaron 50 millones para poder cubrir todos los costos. Estos son los costos que generalmente están asociados al proyecto, entonces está todo lo que es previo al inicio de su maestría, donde están las traducciones, la postulación a la universidad, tomar los exámenes. Ya después cuando los aceptan, pues viene el proceso de pedir la visa, que eso también lo tienen que pagar, y después de eso ya vienen todos los costos de viajar, de pagar la matrícula, el seguro, el arriendo, la manutención mensual. Entonces, en ese ejercicio también ustedes sean muy conscientes de que eso es a lo que a ustedes les gusta. Por ejemplo, no hay que olvidar que uno a veces quiere ir a cine o que uno se quiere ir a tomar unas cervezas o que quiere salir a rumbear. Entonces, dentro del presupuesto también debe haber como un rubro en donde están esos gastos de ocio que son fundamentales en este proceso, porque aunque ustedes no lo crean, irse a estudiar un posgrado en el exterior de tiempo completo es de verdad de tiempo completo. Por eso las universidades le dan a uno una visa para que uno esté tiempo completo estudiando. Entonces, tener esos espacios en donde uno se oxigena y se sale de la universidad son muy importantes y hay que meterlos dentro del presupuesto. ¿De dónde puede salir la financiación? Entonces, otra cosa. Estoy segura que la mayoría de los que estamos hoy en esta sesión no tenemos 150 millones en nuestra cuenta bancaria o no tenemos los 80 millones que va a costar el programa. Y el ejercicio que ustedes van a hacer no es pensar, yo, ¿cómo voy a tener 80 millones de pesos en mi cuenta bancaria? Lo que ustedes tienen que hacer en este punto es saber, yo, ¿quiénes me van a dar
plata para que yo pueda tener esos 80 millones de pesos o 100 millones o 150. Entonces, diferentes fuentes de financiación son los recursos propios y en los recursos propios están siempre el adorado papá y mamá, el tío adorado, el abuelito, todo el que quiere y quiere ayudarle a uno a realizar su sueño. Entonces, ahí hay una fuente de financiación. Los ahorros personales, entonces las cesantías cuando me retire del trabajo porque me voy a estudiar, ver cuánta plata podría reunir dentro de esos apoyos. Lo otro es ver las universidades. Las universidades, con el tema de la pandemia, en algunos casos han reducido, pero en otros casos también han aumentado. Entonces, ahí hay que ver qué posibilidades de becas hay. Hay sistemas como en el de Estados Unidos en donde no hay becas por sí, sino que ustedes pueden tener ya había mencionado, un teaching assistantship, un graduate assistantship, entonces ustedes trabajan y la universidad les paga. Eso es un tipo de asistencia. Hay otros en donde sí pueden haber becas por méritos académicos. Hay becas también que hay que considerar y aquí es uno se tiene que agarrar de todo lo que puede. Entonces hay becas para mujeres, hay becas para latinos, hay becas para personas afrodescendientes, o sea, todo lo que ustedes vean que ustedes dicen, yo soy población minoría, soy indígena, hay becas que reconocen eso y ahí sí es una beca que puede ser o un monto considerable o una ayuda. Y no desprecien cualquier ayuda. Si ustedes les dicen, les voy a regalar $1000, pues acepten los $1000 con el mismo gusto que recibirían los 10,000, porque de 1000 en 1000 ustedes suman los 10,000. Entonces, ver todas esas opciones de becas. Hay algunas instituciones, por ejemplo, hay publicaciones en donde dicen que por hacer algún ejercicio les descuentan $50 en la postulación a la universidad. Entonces, ver todas esas cositas que les pueden sumar para recibir ayudas por parte de la universidad. Y las otras son las becas internacionales. Entonces aquí sí es, por ejemplo, la beca Chevening, que es la que apoya estudios en el Reino Unido, la beca Fulbright, que es la que apoya en Estados Unidos, ver préstamos con otras instituciones como la OEA, que son instituciones internacionales que tienen esquemas de financiación. Obviamente, aunque no estamos acá hablando de becas internacionales, hay que evaluar el esquema de Colfuturo, el ICETEX, las opciones locales que tenemos de financiación y los voy a invitar a quienes todavía no han participado en nuestras charlas informativas sobre el programa Crédito Beca a que participen en una de las sesiones que se realiza el primer viernes de diciembre a las 8 de la mañana o el segundo sábado de diciembre a las 9:30 de la mañana. Hago el énfasis de diciembre porque a partir de enero, que es cuando abren esta convocatoria, sí vamos a hacer charlas informativas todos los viernes a las 8 de la mañana y el segundo sábado de enero y el segundo sábado de febrero a las 9:30 de la mañana. Entonces, ¿por qué es importante participar en esa charla? Porque hay muchas personas que tienen muchos mitos sobre Colfuturo, que han escuchado muchas cosas de Colfuturo, que cuando participan en esas charlas se dan cuenta o que no son reales o efectivamente que sí son reales. Y la mejor forma de tener la información completa es escuchándolo directamente de la fuente. Entonces, por eso yo los invito a que participen en la charla informativa. Si ustedes están trabajando con una agencia privada, porque también nos pasa, la agencia les da la información general, pero no es lo mismo que Colfuturo sea quien les diga cómo funciona el esquema a que se los diga una agencia en donde de pronto la persona que los asesora tiene la mejor intención, pero no tiene el conocimiento y les da datos equivocados. Entonces, invitación para esa charla informativa. Y ya después de que yo tuve la plata, postulé, me aceptaron, ya viene el maravilloso momento de ahora sí, ya me voy. Entonces el ya me voy inicia con el proceso de la visa y el ya me voy con la visa. También hay un punto en donde muchas personas inician todo el proceso pensando es que a mí no me van a dar la visa o es que yo escuché que en la Embajada de Estados Unidos se están demorando hasta el 2025 para dar la cita a la visa o yo he escuchado que la visa del Reino Unido es súper complicada porque me toca tener los no sé cuántos millones de pesos en la cuenta 28 días antes de postularme a la visa. Entonces, aquí lo importante es que ustedes sepan que si ustedes hicieron bien el ejercicio de elegir un posgrado de alta calidad en una buena institución, hicieron bien el ejercicio de encontrar las fuentes de financiación, las posibilidades de que les nieguen la visa son muy pocas. En nuestra experiencia en Colfuturo, que apoyamos, por ejemplo, este año, pues, tenemos 780 estudiantes en el exterior, solo a 2 personas le negaron la visa. Entonces, por eso les digo que si ustedes hacen todo lo que vimos previamente correctamente, es muy poco probable que les digan que no a la visa. Entonces, no se preocupen por la visa es casi que lo último de todo el proceso y dentro del proceso de la visa ya es cuando yo recibí mi carta de aceptación de la universidad, tengo mi financiación, tengo todos mis documentos, también debo empezar a mirar en dónde voy a vivir,
qué necesito para instalarme en ese lugar en donde voy a vivir, muchas recomendaciones que cuando ustedes se vuelvan beneficiarios de Colfuturo o se vuelvan, pues vayan con la universidad, les van a hacer sesiones que se llaman sesiones de pre-departure, en donde en esas sesiones les van a dar tips sobre el alojamiento, sobre la instalación. Entonces un tip que siempre damos en el tema de alojamiento es: no paguen un arriendo por mucho tiempo en una cosa que no han visto físicamente. En las páginas web les ponen fotos preciosas, maravillosas de los lugares, pero resulta que cuando llegan es un hueco, es horrible. Pero bueno, todo eso llega ya después. Solamente se los digo para que se vayan emocionando y vayan sabiendo cómo va a funcionar el tema de vivir en otro país. Y finalmente el tema que está ahí en la inducción. También va a ir en el tema del pre-departure, pero siempre es muy importante también pensar en llegar a esa semana previa que las universidades tienen al inicio de las clases, porque en esa semana previa les van a contar cómo funciona la universidad, cómo transportarse, todas las ventajas y los beneficios que la universidad les va a dar. Entonces, por ejemplo, participar en clubs de latinos, de música salsa, de cocinar, de conocer otras culturas, van a conocer a sus futuros compañeros. Entonces, motivación para que vean que realmente este proyecto y todo lo que implica este proyecto vale la pena. No hay nada como estudiar fuera del país. ¿Qué les va a quedar de tarea? Entonces, yo ya les conté como la gran generalidad. La primera tarea, nuevamente, recuerden, es pensar yo por qué quiero hacer un posgrado en el exterior. ¿Qué es lo que a mí me motiva a hacer un posgrado en el exterior? Y ya después de eso es empezar a hacer un cronograma de trabajo con fechas, con tareas específicas, viendo cuando empiecen a ver la información en las páginas web de las universidades van a encontrar los deadlines para aplicar. Entonces allí es poner esas fechas de cuándo tengo que mandar la postulación y con base en eso irme hacia atrás. Entonces, cuándo tengo que tomar el TOEFL, cuándo tengo que tener lista la recomendación, cuándo tengo que haber llenado el formulario, cuánto tiempo tengo para escribir mi ensayo. Y una cosa importante también es que esto es un proceso de mínimo 9 meses. Esto no es un proceso que ustedes van a poder hacer en 2 semanas. Es decir, en 2 semanas uno no puede elegir la universidad, no puede escribir el ensayo, no puede tener los recomendadores. Las personas que ya han pasado por este proceso dicen que 9 meses se queda corto. Entonces, si ustedes están pensando en estudiar en el 2023, a moverse y a correr, porque ya se les pasó agosto, o sea, ya estamos en diciembre, entonces a correr como locos para poder cumplir con esa meta. Y aquí lo importante, más que correr, y me voy a contradecir, es hacer bien la tarea. Este es su proyecto de vida. Piensen que ustedes van a invertir una cantidad de dinero muy importante en este proyecto, mucho tiempo, entonces no vale la pena que ustedes por irse corriendo lleguen a un programa que ni les gusta, que no disfruten esta experiencia. Realmente puede ser un año maravilloso, pero también haciéndolo mal puede ser un año desastroso. Entonces, eso es lo primero, empezar a armar su calendario. Y la segunda tarea es hacer este Excel. Aquí lo ponemos más bonito para que se vea la gráfica, pero la idea es que ustedes puedan tener un Excel en donde lleven el control y el registro de todos los programas que están considerando. Yo les decía al principio que cuando empiecen a usar los buscadores les van a encontrar muchas opciones, pero la idea es que ustedes empiecen a elegir las opciones, empiecen escogiendo 10, después lo reduzcan a 5 y después lo reduzcan a 3. Lo mínimo que les recomendamos es aplicar a 3 universidades. 5, para mí el número ideal es 5, pero lo mínimo sería 3. ¿Por qué 3 o 5? Porque es un proceso que toma un año y si ustedes solo aplican a una universidad y esa universidad no los acepta, significa que tienen que volver a empezar de cero y pierden ese año. Mientras que si aplicaron a 3 o si aplicaron a 5, está la opción de que más universidades les digan que sí. Dentro de esa tablita, algunas cosas importantes como el sitio web, cuánto dura el programa, los requisitos de admisión, las fechas, opciones de becas, los temas de los rankings, las razones por las que a ustedes les gusta ese programa en particular, como todos esos tips que para ustedes son fundamentales, incluido, por ejemplo, detalles tan simples como el clima, la localización del país, la localización de la universidad. Y ahora sí, nos vamos a ir a la última parte antes de abrir las preguntas. A mí me gusta llegar aquí porque hay un tip que me encanta y es el tema de las redes sociales. Ahora a uno lo ubican por redes sociales súper fácil y uno es muy visible, estamos muy expuestos a todos. Entonces, en este proceso en que las universidades van a estar viendo de ustedes, van a estar sabiendo de ustedes, es muy importante ser profesional. ¿A qué me refiero? Que mi correo electrónico debe ser un correo profesional. La foto que sale en mis redes sociales deben ser fotos profesionales.
Aquí, por favor, cuidado con la foto tomando cerveza, borracho, la mujer hermosa en bikini en la playa. O sea, aquí no estamos en un concurso de quién es el más feliz o quién es la más bonita o quién es el más guapo. Aquí es quién es el más profesional. Entonces aquí mucho cuidado con las fotos, asegúrense de estar usando fotos en donde ustedes sean profesionales y serios. Y lo otro es mucho cuidado con sus correos electrónicos. Experiencias que hemos tenido en Colfuturo, soy el papito, la más bonita, soy el más grande, o sea, esos correos electrónicos no, su correo debe ser también un correo profesional, preferiblemente que su correo tenga su nombre. Entonces, por ejemplo, mi correo laboral es joana.torres y es lo que yo uso para todos mis temas laborales. Mi correo personal también es pues un correo relativamente profesional, pero no tiene como estas connotaciones que en una aplicación a una universidad, cuando ustedes ponen en su hoja de vida su correo electrónico, pues no se ve nada bien que tengan como siempre lista para todo o el más guapo de todos. Entonces, con ese tip final, cierro y doy espacio para que Bianca lea las preguntas, si hay preguntas en el chat. Hola, Joa. Bueno, hemos contestado ya varias, pero hay una aquí que creo que valdría la pena explicar un poquito más a fondo. Y viene de Julián y él pregunta cómo pueden saber si el título que otorga la universidad es oficial o propio. ¿Qué son las cosas que ellos deberían estar viendo para saber si es oficial o propio? Excelente pregunta, porque usualmente la universidad les va a decir, o sea, si es España, que este tema es particularmente difícil en España, en Argentina y en Italia. Entonces, la universidad cuando ustedes entren van a encontrar si dice título universitario o título oficial, esos son sinónimos, o título propio. Pero si la universidad no lo dice en la página web, por ejemplo, España tiene un sitio que es el del reconocido del gobierno, que se llama el RUC, se escribe RUCT. Y ahí uno ingresa, esa es una página del gobierno en donde uno escribe el nombre del programa y la universidad y si aparece en su base de datos, automáticamente quiere decir que el título es oficial. Si el título no aparece en esa página web, el título es propio. Y si ese tampoco funciona o ustedes no van para España, preguntarle directamente a la universidad. Muy importante que se aseguren de no estar preguntando cosas que están en el sitio web. Es decir, si ustedes ya leyeron por todo lado y no encontraron, ahí es cuando deben escribir a la universidad. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta que quiero recalcar que la verdad es bastante, todo depende. Todo depende porque los procesos no son específicos son específicos para cada país, nada es general. Entonces, yo aquí preguntan sobre el tema de migración vía estudios, que eso depende de cada país, literalmente. Varias cosas de las visas. Uno es que cuando ustedes van como estudiantes, siempre, sin excepción, tienen que ir con visa de estudiante. Y más si van a hacer una maestría o un doctorado. O sea, hay algunas excepciones. Si yo voy a hacer un curso corto, dependiendo del país, puede ser que pueda ir con visa de turista, pero si es visa de maestría o de doctorado, siempre será una visa de estudiante. Y lo otro importante de las visas es que la mejor fuente para las visas es las páginas web de los mismos gobiernos. No se dejen guiar por mí, porque yo les puedo decir que está mal, entonces es mejor ir a la página web del gobierno. Y la otra cosa es también conocer qué ventajas tiene la visa de estudiante, porque obviamente dentro de la experiencia también rico trabajar. Entonces, ver si la visa del país a donde yo voy a estudiar me permite trabajar y en qué condiciones me permite trabajar. Gracias. Y luego más preguntas sobre las cartas de recomendación, que cuántas cartas son, que a quién se las a quién se las tienen que pedir. Normalmente las universidades piden 2 cartas. Recomendamos que si no les especifican si tienen que ser 2 laborales o 2 académicas, que sea una laboral y una académica. Pero bueno, normalmente son 2. No sé si, Joana, quieres agregar algo más. No es correcto. Usualmente son dos, pero depende de la universidad. Sí, depende de la universidad. Veamos, es que hemos ya respondido casi todo por el chat, pero déjame ver si hay alguna repetida. Bueno, mientras tú vas mirando, yo voy a terminar nuevamente con la cuña y es recordarles las sesiones que vienen. Entonces, el martes de la otra semana tenemos la charla con ETS sobre cómo perfeccionar una segunda lengua y hay una sorpresa súper chévere para quienes van a tomar el TOEFL.
El 24 es la charla con Federico Duarte, que nos va a hablar sobre cómo escribir un ensayo exitoso, no solo para Colfuturo, sino para la universidad. Entonces, lo que le dijimos a Federico es, por favor, habla en general de los ensayos, sin importar si es para Colfuturo o si es para la universidad. Después, el martes 29, tenemos la charla de cómo evalúa Colfuturo los programas y cómo ustedes podrían evaluar su programa. Puede ser que ustedes no están interesados en aplicar a Colfuturo, entonces ahí lo que les vamos a dar es tips de cómo escoger un programa de alta calidad, porque nuevamente es inversión de plata, mucha plata y de tiempo. Y vamos a terminar el 1 de diciembre con la charla de las fuentes de financiación. Entonces nos quedan 4 sesiones, agéndense martes y jueves a las 6 de la tarde. Listo, y aquí tenemos pues las últimas, no, ya entraron bastantes. Muchas preguntas sobre Colfuturo, sobre el crédito beca, entonces bueno, como dice Joana, otra vez les invitamos a que por favor se conecten a la charla. Tenemos una charla que es específica sobre el programa crédito beca, todos los requisitos, las fechas, toda la información y contestaremos todas sus preguntas. Son el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana y el segundo sábado de cada mes a las 9:30. Y pueden registrarse en colfuturo.org. A ver, estoy buscando una que no sea de Colfuturo. ¿Cómo Bueno, diferencio entre MRES y MSC en las maestrías? Bueno, el Master of Research, usualmente así se llaman las maestrías de investigación en el Reino Unido y en Australia. Entonces, esas maestrías, como su nombre lo indica, es para que ustedes investiguen. Y usualmente, por ejemplo, en el Reino Unido, quien hace un Master of Research posteriormente va a continuar con el doctorado o tiene la posibilidad de continuar con el doctorado. En Australia también, pero pues es más común en el Reino Unido ese esquema y ese nombre del Master of Research. Y el Master of Science, acuérdense lo que les decía, el Master of Science puede tener, dependiendo de la universidad, un componente de 50% investigación, 50% profesionalizante. Hay otros en donde puede ser el Master of Science y es 40% investigación, 60% profesionalizante. Entonces ahí es importante cuando lean la descripción de su programa y vean sus clases, ustedes puedan ver qué tanto componente hay de una cosa o de la otra. Súper. ¿Cuántas convocatorias hay? Hay una convocatoria, abrimos el 10 de enero, cierra el 28 de febrero y los resultados salen el 11 de mayo. Bueno, un poquito sobre los requisitos de los idiomas, Giovanna. Que si el postularse el crédito beca, si no tienen el resultado, pero si luego lo toman, capaz podemos hablar un poquito de eso. Bueno, vamos a hacer trampa y vamos a hablar un poquito de La Colfuturo. única trampa para Colfuturo. Entonces, para ser beneficiario de Colfuturo es necesario dominar una segunda lengua. Si ustedes van a estudiar en una segunda lengua, el requisito que Colfuturo les va a pedir es lo mismo que les pide la universidad. Entonces, si la universidad me pide un TOEFL de 100, Colfuturo les va a pedir un TOEFL de 100. Pero lo que es chévere de eso es que para Colfuturo cuando se postulen no tienen que tener todavía el requisito. El requisito se los vamos a pedir antes de empezar a desembolsarles la plata. Y esa la universidad solo se los va a dar cuando tengan la admisión incondicional. Entonces, de alguna forma está amarrada una cosa a la otra. Entonces, no se preocupen si para la convocatoria todavía no tienen el nivel de idioma que les piden, pero sí lo tienen que tener para empezar antes de que Colfuturo les empiece a dar plata. Y para los que no es tan chévere, es para los que van a estudiar en español. Para ustedes también es obligatorio demostrar el dominio de una segunda lengua, cualquier segunda lengua. Tengo un amigo muy querido que es beneficiario de Colfuturo que fue a estudiar a Cuba y no hablaba inglés, no hablaba nada, y él muy hábil se puso a estudiar portugués, después tomó el CELPIBRA y con eso fue que certificó su segunda lengua. Entonces aquí es como saber cuál es la lengua que para mí va a ser más fácil. La razón por la cual nosotros les pedimos el dominio de una segunda lengua es porque no queremos que se vayan a estudiar en español porque no podían elegir un programa de mejor calidad al no hablar una segunda lengua. Y si no tienen ninguna segunda lengua, yo les recomiendo que se dediquen a estudiar inglés, porque el idioma oficial de la investigación, de los seminarios, de los talleres, de las ponencias, de estar con expertos, siempre va a ser el inglés. Entonces, dedicarse al inglés. Para ellos también se pueden postular a Colfuturo sin el requisito, pero ahí sí somos todavía más estrictos. Entonces, así tengan la admisión incondicional del programa. Si no nos entregan el certificado oficial de la lengua que quieren certificar con un nivel B2, no vamos a prestarles la plata, no vamos a girarles plata. Perfecto. Y la última pregunta, esta pregunta está muy chévere. ¿Qué opciones hay para mejorar mi currículum y que sea más llamativo para aplicar a maestrías en el exterior?
Bueno, eso depende de la edad, ¿no? Pero depende, y también del área. Entonces, vamos a suponer a alguien que está recién graduado, sugerencias, trabajo voluntario, participar en grupos de investigación, ser activo académicamente, entonces talleres, seminarios, ser una persona muy activa y muy relacionada con el área en la que ustedes se van pues quieren hacer su maestría o su doctorado. El tema de los voluntariados es maravilloso, pero si uno no tiene vocación de servicio y uno le da pereza estar a la 1 de la mañana repartiendo comida o estar los sábados enseñándoles a los niños o jugando con los niños, pues no, pues uno no puede hacer cosas que no le gustan. Entonces, el tip realmente es como dentro de su área ver yo cómo puedo hacer cosas que me hagan destacar, participar en ponencias, seminarios, ayudar en talleres, si hay actividades en Colombia, entonces ver cómo voy a hacer a ese tipo de vinculaciones. Y lo otro es, acuérdense que todo depende como yo lo narre. Entonces, cuando ustedes hagan su hoja de vida, asegúrense de poner las cosas que ustedes han hecho, que ustedes saben que son muy valiosas o que ustedes dicen como estos son los logros más importantes de mi vida. Cuando uno habla de sus logros más grandes, uno siempre habla cosas bonitas y uno lo enaltece y lo adorna. Entonces, por eso hay que hacer ese ejercicio de ver en qué yo he hecho esas cosas brillantes para cuando yo lo vaya a narrar con esa misma emoción que lo cuento, lo ponga en el papel y se refleje cuando lo vaya a leer la oficina de admisiones. Yo no sé si quieras agregar algún otro, Bianca. Yo diría que tengan confianza en sí mismos y que no les dé pena hablar bien de ustedes. A veces a uno le da como que pena decir, no, es que yo hablo, no sé, de 3 idiomas, o yo hice esto, yo hice lo otro. Al postularse a un posgrado es su oportunidad para presumir de una manera pues positiva todos sus logros y no tener pena de todo lo que ustedes han logrado, porque en el mundo académico esto es un sacrificio. Entonces ustedes saben que estudiar es un sacrificio, aprender un idioma es un sacrificio, ir a conferencias, recibir premios, todo eso es un sacrificio y deberían estar orgullosos de eso. Bueno, Joana, creo que ya no hay preguntas. Hay algunas de Colfuturo que ya hemos respondido, pero igual los invitamos a que se conecten a las charlas como ya les contamos. Bueno, y la última invitación es seguirnos en redes sociales. En redes sociales ponemos todas las visitas regionales que hicimos a las diferentes ciudades de Colombia, los talleres que vienen, las fechas de la convocatoria. Cuando venga la convocatoria van a venir todos los webinars con las universidades que tenemos las becas del 100% para las matrículas. Entonces, la invitación es como estar muy atento a redes sociales porque ahí van a saber qué está pasando. Y quiero agradecerles que se hayan quedado hasta el final de la sesión. Esperamos que esta información sea de su utilidad. Éxitos, ánimo y les cuento que Colfuturo ha seleccionado a más de 20.000 personas, así que tengan la seguridad que ustedes pueden estar en el próximo año siendo ya estar en el grupo de los 21.000 que dentro de los que ha seleccionado Colfuturo. Gracias Bianca, Lady, Cristian, a todos por su ayuda desde Colfuturo. Feliz noche.